algunos de los trabajos, porque hicieron muchos, algunos de los trabajos que produjeron luego de esa lectura. Así que bueno, los dejo con el profesor. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, bienvenidos, gracias por venir. Muchas gracias a la Fundación Augusto Roa Bastos, en la persona de Mirta Roa y Ana Martini. Estamos aquí con los alumnos de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Me acompañan tres hermosas mujeres que después le van a hablar de Yo el Supremo, la novela que hemos compartido en las aulas de literatura paraguaya. Yo quisiera dar una introducción al libro y después ya les dejo en manos de estas doncellas. Bien, Las tres almas del Supremo, ese es nuestro título. Quisiera hablar del espacio metafísico que con genialidad crea Augusto Roa Bastos dentro de la novela Yo el Supremo. En primer lugar, estamos hablando de un espacio en donde parece ser que las cosas suceden más allá de lo real. Aristóteles en su metafísica había hablado del ser, de la problemática del ser, y el ser se divide para él en cuerpo, que es el instinto, en el corazón, que son los sentimientos, y en la razón, que es la inteligencia. En el hombre, en la mujer, hay tres elementos que forman una unidad. Entonces, desde ese punto de vista, también vimos nosotros la novela desde las tres almas del Supremo, que vamos a explicar porque es desde una perspectiva de lectores, pero a la vez estudiosos de la literatura. Macedonio Fernández es un filósofo argentino que había hablado del espacio metafísico también conectado a la literatura. De allí Jorge Luis Borges también había encontrado esa inspiración para crear ciertos mundos que van hacia lo fantástico. Borges escribe, por ejemplo, un cuento que se llama El Inmortal. Ese hombre se da cuenta que sus acciones se repiten cada año y parece ser que el inmortal se aburre porque siempre es lo mismo. Y allí está lo atractivo de la mortalidad, que nosotros los hombres vamos a morir, pero luego vamos a renacer. Y es lo que ocurre en Yo el Supremo. Roa Bastos crea un Supremo desde la muerte, es decir, hay una voz post-mortem. No nos cuenta a nosotros la historia desde la realidad, sino que nos cuenta de ese espacio metafísico donde vive el alma. Tenemos que comprender también que Roa intenta darnos a entender ciertas cosas que son muy complejas. El lector de Yo el Supremo debe ser un lector muy inteligente. No es que nosotros seamos más inteligentes, solo que intentamos decodificar la obra de Roa Bastos. En ese mundo creado por Roa surge la figura del Supremo que reflexiona sobre el poder, y es el gran tema de la literatura de Roa Bastos. Y al reflexionar sobre el poder, el Supremo ve las cosas buenas que hizo, sobre todo la defensa de la independencia paraguaya, y por otro lado ve también las desventajas de su gobierno en esa defensa al matar, a violar ciertos derechos humanos que por supuesto van en contra de lo que hemos aprendido después nosotros como humanidad. Lo que crea Roa es un personaje ficcional que está dentro de lo fantástico porque habla desde la muerte, y le acompaña un secretario que es Policarpo Patiño, que es también verdadero. Los rasgos tanto de Francia como de Patiño son
son todos rasgos reales, es decir, que existieron en la historia. Pero Roa Bastos no escribe una obra histórica, una novela histórica. Podemos decir que es histórica, pero también podemos decir que es una novela de dictadores, pero él va más allá. En España habían dicho, Evangelina Fernández había dicho que la novela es multigenérica. Tampoco le podemos regatear a Roa Bastos que haya creado fantasía o lo fantástico, incluso una ciencia ficción dentro de Yo el Supremo. Porque esto es lo que vamos a probar también ahora. Roa Bastos escribe tratando de utilizar varios documentos que le ayudan a él. Él dice que es un compilador, según Tony Carmona, pero al decir que es un compilador es que ha recogido todos los documentos que hablan sobre el gobierno y sobre la persona del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Ahora bien, nosotros le tenemos a un supremo, que es el personaje aquí creado por Roa, que reflexiona y más allá se critica a sí mismo a través de una voz de la conciencia. Y ese es un corregidor. Él escribe su diario, su cuaderno privado, y hay una mano que va tachando en rojo lo que ha escrito él y le hace observaciones. Y ese es, quizás, interpretamos aquí nosotros con los estudiantes, que es la voz de la conciencia del Supremo. Es decir, es su alter ego, es el otro yo. Desde la perspectiva del espacio metafísico, pensamos también que el diálogo entre los muertos puede existir, ¿no? Pero Roa pone también otro elemento interesante. Le hace hablar a su perro, al perro de Francia que se llamaba Sultán. Sultán también tiene acciones humanas, incluso recrimina al Supremo por ciertas acciones que iban en contra de los ciudadanos, en contra del pueblo paraguayo incluso. Al final de la obra hay un momento en que Sultán le recriminan porque le había mandado a matar a Negro Pilar, que era uno de sus ayudantes. Entonces dice: lo mandé al infierno por su ladronicidio, por su traición. ¿A qué infierno?, le dice Sultán. Al de tu negra conciencia, a tu infierno supremo. No me faltes el respeto, Sultán. Bien, ven ustedes cómo alternan las voces sin que haya una raya de diálogo clara, ¿no? Hay conversaciones así de distintas voces. Por eso le llamo yo el espacio metafísico, porque es un espacio más allá de lo real, más allá de lo físico. Otra idea que a mí me surge también es la idea de la escritura. Es otro tema muy central dentro de la novela de Roa, porque habla sobre la función del escritor. Y Francia odiaba supuestamente a los escritores porque eran falsarios o falsos. Él decía que son embaucadores porque nos escriben fábulas y nos mienten, hablando en el fondo de la teoría de la escritura y de la teoría de la ficción, que es también muy interesante estudiar dentro de la obra de Roa. Él le dictaba a su secretario, a su amanuense, y se puede ver esas dos figuras. Él es dictador perpetuo desde la política, y es un dictador también que dicta lo que tiene que escribir el secretario en su circular perpetuo, las órdenes que él emanaba. Entonces hay como un doble allí también. Por otro lado, Patiño le lee una de las cartas que le envían, y bueno, él dice que cada tanto desaparece, se tiene que ir, dicen los rumores, se tiene que ir a enclaustrar porque tiene que pensar en un Paraguay mejor. O sea que el Paraguay para Francia tenía que ser el mejor de Latinoamérica. Pero otros rumores decían que él se escondía para escribir una novela imitando al Quijote.
es muy humorístico, ¿no? Que Francia vaya a escribir una novela para pretender ser como Cervantes. Pero esto también es una metaliteratura, es decir, también va más allá de la literatura porque es la literatura que habla de sí misma. Es en realidad Augusto Roa Bastos el que está escribiendo una novela parecida al Quijote, porque José Gaspar Rodríguez Francia es el que tiene delirios como Don Quijote y Policarpo Patiño es el Sancho Panza. De hecho, en una parte le dice Panza Sancho. Entonces, en el fondo, también Roa es el que hace una imitación, pero también hace guiño a una de las mejores novelas de la lengua española. Bien, una idea más, porque después ya me van a echar a ver. El espacio metafísico tiene que ver con la muerte. Y la muerte en este mundo creado por Roa tiene un tiempo mítico. O sea, el tiempo transcurre, pero nos damos cuenta, y es una evidencia que transcurre porque Francia nace en septiembre de 1840 y recibe una carta, Patiño, en donde le dice, él es Antonio Escobar el que le envía la carta y le dice que han celebrado ya el 21 de octubre de 1840 un funeral por la muerte de Francia. Y el Supremo le dice, diles a todos que yo no me morí, que sigo vivo. Pero en realidad él estaba narrando desde la muerte. Y otro tema interesante también que discutíamos ayer con los estudiantes antes de esta ponencia es la figura del cráneo. Roa le pone al Supremo siempre al lado de un cráneo, y ese cráneo también podría representar su conciencia o la voz de la conciencia, el otro yo, ¿no? El alter ego. Podríamos pensar también, porque él dice que cuando era niño había desenterrado un cráneo, estamos hablando del Supremo, que su padre le había castigado y le había enviado a un internado por eso. Pero ese cráneo también sobrevive con él en su oficina, en su escritorio. Y cuando le habían contado que André Olegar, uno de los franceses que vino a Paraguay, uno de los amigos humoristas en Francia, dice que estudiaron su cerebro y habían visto su cráneo, habían visto que había una parte muy maternal de ese hombre, ¿no? Que ya había fallecido, y que supuestamente habían estudiado también el cráneo de Francia y que habían visto que él era superior a los otros hombres, por eso el Supremo. Bien, ahora yo voy a pasar con las universitarias de la carrera de letras. Un aplauso para ellas ya aquí más. Buenas tardes a todos. Soy Natalia Portillo, estudiante de Letras en la Facultad de Filosofía UNA, y yo les voy a hablar un poco sobre el realismo mágico y el poder absoluto presente en la novela de George Supremo. Así como el profe, voy a dar también un poco de contexto. La obra fue publicada en 1934 durante el exilio del autor. Esta novela reconstruye la figura del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, pero no es tampoco una novela histórica en un sentido convencional. Es algo que va más allá en muchos sentidos. Y lo que destaca el Supremo entre todas las novelas de dictadores, como ya sabemos, El otoño del patriarca, García Márquez o El recurso del método de Carpentier, algo que destaca es su estructura, que es polifónica y fragmentada. Dicho esto, analicé cómo el realismo mágico funciona para poder mostrar cómo funciona realmente el poder absoluto, cómo puede borrar a las personas de la historia oficial. Primeramente, ¿qué es el realismo mágico?
mucha gente cuando escucha realismo mágico piensa en algo poético, fantasioso, abstracto incluso, pero es algo que va más allá. Es una corriente literaria latinoamericana que integra sí, elementos fantásticos en su narrativa, pero lo hace en una apariencia cotidiana y lo hace sin dar ninguna explicación sobre esto, como si esos elementos fueran completamente normales. Y esa es la clave realmente de cómo lo utiliza Roa en esta novela. ¿Y por qué importa el realismo mágico para hablar del poder? Porque funciona para mostrar desde dentro cómo funciona realmente todo régimen totalitario. Porque un dictador que puede reescribir la historia oficial, que puede borrar a personas de los registros, que decide que la realidad es lo que él decide. Eso es básicamente el realismo mágico, pero en la vida real. El realismo mágico es como un reflejo crítico. Le puse este título porque, así como dije, ya sabemos lo que es realismo mágico, pero ¿por qué funciona tan bien esta técnica para hablar de un poder absoluto? Es básicamente porque en la novela el Supremo no se concibe a sí mismo como un gobernante humano. Él siempre aspira a algo casi divino, superior a los demás. Y cuando él habla, normalmente las cosas cambian. Cuando él decide que una persona deja de existir, esa persona realmente deja de existir. Y con eso busca apropiarse de la verdad. Yo identifiqué en mi investigación 3 elementos que son distintos entre sí, pero que juntos funcionan como un reflejo tan esclarecedor de lo que Roa quería mostrar con el realismo mágico y su reflejo del poder. Y es el primer eje, el Tebego. Para quienes no leyeron la novela, Tebego es una colonia penal remota, casi mítica, donde el Supremo envía a sus opositores. Pero en la novela, Tebego no funciona como una cárcel común. Funciona para borrar básicamente a las personas de una sociedad activa. Más adelante vamos a ver cómo el Supremo cita, ridiculiza las versiones que circulan sobre este lugar, y él hace esto básicamente para apropiarse de la narrativa y por ende de la verdad misma. Esta es la cita que les mencioné, que voy a leer. Harás hablar hasta los mudos del Tebego, que según los pasquines ya andan en 4 patas, paren hijos mudos con cabezas de perros monos, sin lengua, sin orejas. Este es una cita muy esclarecedora sobre justamente cómo busca apropiarse de esa narrativa, cómo busca desacreditar los posibles rumores, las denuncias que circulan sobre el lugar, y también demuestra la deshumanización que sufren los condenados, porque personas que andan en 4 patas, sin lengua o sin orejas, es una deshumanización completa y básicamente las trata como menos de las personas. Este es un segundo momento, que es filosóficamente un poco más denso, pero esta cita es de un pasaje donde el Supremo habla de su propio origen y dice: desde entonces el cráneo fue mi casa matriz. ¿Cuánto tiempo estuve ahí gestándome por mi sola voluntad? No quiero ser engendrado en vientre de mujer, quiero nacer en pensamiento de hombre. Así como le dije, es filosóficamente más denso porque al querer gestarse dentro de un cráneo que simboliza la muerte misma, él está rechazando toda biología, toda historia, toda humanidad que podría tener, porque él busca crearse a sí mismo. Y eso podemos
conectar directamente con toda la lógica de un régimen totalitario, porque un líder absoluto no puede ser humano, porque si es humano puede equivocarse, puede morir o incluso peor, puede ser cuestionado. Este es el tercer momento y personalmente el favorito. Es una cita que demuestra que Roa no solo denuncia con hechos, con filosofía, sino que también lo hace a través del humor. Esta es una conversación que tiene Sultán, que es el perro del Supremo, y Héroe, que es otro perro también en la novela. Y dice: ¿trae pulgas? Oh no, excelentísimo señor perro, nunca salgo con ellas, sufren de los bronquios las pobrecitas. Temo que se me resfríen, pueden pescar el moquillo, el mal de anginas, qué sé yo. Las baño en la misma agua de mis abluciones. Las encierro en una cajita de laca china especial para esos animalitos. Esta escena, si uno se pone a analizar, es cómica, pero también es ridícula al mismo tiempo. ¿Y por qué está presente el realismo mágico? Pues porque dos perros están hablando y eso es presentado como algo normal. Y Roa hace para mostrar la hipocresía que tiene un poder absoluto. Porque ese mismo régimen que en Tebegot deshumaniza a las personas, ese mismo régimen trata a las pulgas de un perro con más cuidado y más ternura que a las mismas personas. Y es una metáfora perfecta de cómo funciona el régimen, todo régimen dictatorial. Para terminar, Yo el Supremo presenta una narrativa de que pocas novelas llegaron a conseguir, porque no denuncia la dictadura desde fuera, sino que lo hace desde dentro con sus características, y por eso utiliza el realismo mágico, porque el poder absoluto ya es fantástico en el peor sentido, ya puede operar desde fuera de la realidad, ya puede convertir en animales a personas, ya puede meter el horror en cajitas y llamarlo como orden. Y Roa no necesitó inventar nada para esta historia, solo necesitó encontrar la forma literaria perfecta para describir lo que un poder totalitario puede hacer si nadie es capaz de entenderlo. Gracias. Buenas tardes a todos, yo soy Fiorella Patiño y conmigo vamos a adentrarnos en las técnicas narrativas utilizadas por Roa en la novela Yo el Supremo. Bueno, ya escucharon mucha introducción también sobre la novela, que no es como cualquier otra. El crítico Navarro la definió como una novela mosaico, una novela collage. Este término collage vamos a ir escuchándolo durante las siguientes diapositivas. Es el tipo de novela que Mikhail Bakhtin llamó polifónica y descentralizada. Y ya veremos por qué. La polifonía es la principal técnica que utiliza la obra. Por eso muchos la definen hasta críticos como una novela polifónica. Este concepto fue introducido por Mikhail Bakhtin y en la novela, Bakhtin la define como la pluralidad de voces y conciencias independientes que se unen en una unidad superior, es decir, en la novela polifónica. Yo les puse dos citas con las que Roa
sostiene la polifonía. En la primera, cuando dices que no quieres asistir al desastre de tu patria, que tú mismo has preparado, y todo lo que sigue, ahí es hablar la voz del corregidor. Y es como el profesor mencionó antes, nosotros creemos que es la conciencia del Supremo. En la siguiente habla la voz misma, el Supremo en primera persona. O sea, sus ojos son de millones de facetas. Yo los veo, devoran mi imagen. Son dos voces diferentes. El compilador y el ensamblaje documental. Para los que no leyeron la novela, no tiene capítulos. No es capítulo 1, es cuaderno privado y narran diferentes voces. Circular perpetua, nota del compilador. Por medio de estos archivos, la novela es un collage documental y la polifonía se discurre. Es una técnica que se mete dentro de otra técnica. Por medio de cada cuaderno, de cada escrito, se utilizan las diferentes voces. El compilador, aquí es donde Roa innova, porque estos archivos son organizados, como dijimos que cuentan la historia, son organizados por un personaje ficticio que los archiva, y es el compilador quien escribe notas dentro de esos cuadernos. Escribe notas en el cuaderno privado del Supremo, y en la cita que tienen en pantalla pertenece a la página final del libro. Dice: esta compilación ha sido entresacada, más honrado sería decir sonsacada, de unos 20.000 legajos, éditos e inéditos. Continúa, y ahí el narrador, el compilador, se presenta mejor. Dice que la historia no fue así hecha por él simplemente unió todo, o sea que era una historia ya escrita y él se encargó de... Es como alguien que años después en un teatro encuentra un viejo libreto, un viejo guión, y le pone notas. Tal personaje decía esto, y empieza a explicar mucho. Y es una figura muy importante en la novela. No podemos afirmar que sea el narrador, porque Roa justamente juega a esconder a su narrador. Como hay distintas voces, no hay un estilo que dice dijo que, no, directamente pasa. La intertextualidad es otra técnica muy presente en la novela. La desarrolló Julia Kristeva basándose en el dialogismo de Bakhtin. Se sostiene la novela por medio de dos citas, y yo les puse: tráeme las cartas en las que Molas me rinde pleitesía. Yo le di lo que me pidió la carta que me escribió desde la tranquila de San Miguel. La segunda cita se refiere a Artigas. Ambos documentos, las cartas de Molas y Artigas, son textos verídicos. La intertextualidad se encuentra en la novela con la fusión de documentos históricos que le dan ese tinte de esta historia es cierta, ¿no? Estas cartas existieron. Y también mezcla documentos ficticios, pero reales dentro de la novela, como el pasquín. La novela comienza con un pasquín pegado en las puertas de la catedral. Entonces Patiño y el Supremo quieren hallar al culpable, al escritor de ese pasquín. Entonces mezcla, y cuando mezcla elementos reales te hace dudar. El monólogo póstumo. El Supremo, como bien lo dijo el profesor, está narrando ya desde una dimensión así de ultratumba. Entonces esta técnica rompe completamente la cronología lineal, la cronología de la historia. ¿Cómo alguien puede recibir una carta diciendo que se celebró su funeral? O los cuadernos que mencioné están escritos, él mismo los escribe, pero él está desdoblado, porque es algo que vamos a ver un poquito más adelante. En las citas, mi ventaja es que ya no necesito comer, no me importa que me coman estos gusanos, está hablando ya de su cuerpo, él ya está muerto. Y en la segunda, él asume ya su muerte. Soy beneficiario de una muerte cierta, ¿quién me puede detener ahora?
La mano póstuma se aferra también podría ser una metáfora de que no quiere dejar el poder, ¿no? Que quiere seguir estando ahí. La mano se aferra a las palabras, porque él también quiso dominar mucho el lenguaje, la lengua. Estas son algunas características, aunque tiene un trasfondo realista, mágico, también utilizó varias características de la vanguardia tardía. Una de ellas es la fragmentación temporal, que se dio por medio del monólogo póstumo. Se utiliza un gran número de analepsis y de prolepsis, o sea, proyecciones al pasado y hacia el futuro. El monólogo interior se nutre de otra técnica que es el flujo de conciencia, que es cuando el personaje escribe de seguido, imitando el fluir de su pensamiento. No usa signos, ahí entra la revolución formal lingüística. No se expresa, como dije hace rato, con verbos introductorios, dijo que siento, directamente escribe. Estás leyendo la novela y, como veremos aquí, estoy tratando de descubrir de quién es la letra. Aquí está hablando su secretario Patiño cuando buscan al autor del pasquín. ¿Lo has descubierto? El Supremo. A la verdad, señor, sospechas nomás. Vuelve la voz de Patiño. ¿Ven cómo estás leyendo una línea en una voz y la siguiente línea es ya otra persona y no hay el cuerpo así ortográfico, ¿no? Los renglones? Todo texto tiene su estructura, tiene su esqueleto. Una novela en prosa no está escrita como un poema con versos. Y aquí nosotros notaríamos que por ser un diálogo debería de tener guiones. Y no, Roa hace de seguido. Ahí entra es un claro ejemplo del flujo de conciencia que se utiliza en toda la novela. Incluso si abrimos, nosotros trabajamos con la edición de Servilibro, pero hay partes de la novela que están escritas en columnas, como si fueran crónicas. Y hay otras que están en prosa. Ahí entra también la revolución formal, la forma de la novela, no solo su contenido. En conclusión, el Supremo no solo critica al poder, sino que hace una reivindicación de la lengua, del lenguaje. Me parece pertinente poner esta cita donde dice, imitando una vez más al dictador, los dictadores cumplen precisamente esta función, reemplazar a los escritores, a los historiadores, artistas y pensadores. Su poder absoluto quiere eliminar todo pensamiento, quiere borrar, quiere establecer su verdad absoluta. Pero la literatura no solo es ficción, no solo es deleite, es una denuncia, es decir, no podés callar la voz del pueblo, que eso es una dictadura, callar las otras voces. Roa fue genial porque podemos contar la misma cosa y no podemos contarlo de la misma manera. Y ahí es donde innovó él con sus técnicas, porque tiene su trasfondo realista que critica el poder, a la muerte, temas muy universales en la vida y en la literatura, y se nutre de técnicas un poco vanguardistas y una manera de contar excelente. Por eso requiere una lectura activa del lector. Aquí vos también estás interpretando, estás haciendo el rompecabezas, no es que me siento a leer y ya, vos estás analizando también. Y como dijeron ya antes, presenta desde adentro esta denuncia, desde la psique del propio dictador, lo que él piensa que está haciendo bien, lo que él piensa que está haciendo mal. Y es una genialidad de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Llegamos al tema central de la exposición y esta escena que yo voy a tratar realmente fue una de mis favoritas porque como hay escenas cómicas como la del perro, hay escenas sombrías, realmente esta incorporación de la cultura nibaqué que hace Roa hace que la revelación de la muerte del Dr. Francis sea algo realmente impactante para el personaje principalmente. Y como vimos, nosotros estamos tratando con un personaje que habla desde la muerte. Realmente
comprender su personaje no es fácil, es bastante complejo y esta idea que se presenta en esta conversación que vamos a ver más adelante, lo que hace es revelar a alguien que es incapaz de aceptar su propia muerte. Nosotros sabemos que el doctor Francia ayudó a la independencia del Paraguay. Sabemos también que él formó parte del gobierno que sucedió después de independizarnos de los españoles y él estuvo presente siempre, él estuvo presente desde la Junta Superior Gubernativa, él estuvo en el consulado hasta que el poder se fue concentrando en su figura. Pero hay algo que él no puede solucionar y es justamente su situación de muerte. Es algo que escapa a su poder. Y la conversación con el Kenny Bacle justamente lo que hace es presentar la idea de tres almas. Esta creencia, de hecho, está recogida en estudios por antropólogos como Miguel Sardi, que se explica que todos los seres humanos tenemos varias almas, pero que hay tres almas principales que funcionan, que mantienen al hombre conectado al universo, que lo mantienen sano, que lo mantienen feliz, con bienestar, y aunque son almas distintas, forman una sola, o sea, si falta una, se va a notar por medio de algunos síntomas. Y tenemos las tres almas. El alma huevo, que vendría a ser la médula, que representa ya la esencia de la persona. Es casi como decir que una persona está viva. O sea, si a una persona le falta su esencia, obviamente no va a estar viva. Y es lo que mantiene a la persona conectada al universo. En segundo lugar tenemos el alma chica, que vendría a ser la cáscara del alma principal. Y acá hay algo muy importante, porque el libro explica las funciones de cada una de ellas. Y justamente el alma cáscara lo que hace es proteger al alma principal de los ataques demoníacos, de los chivosis, como menciona el libro. Y se puede representar como una vela protegida por un candelabro de cristal. ¿Qué pasa si la vela está desprotegida? Obviamente el fuego se va a apagar. Entonces, de ahí la importancia de la función de esta alma. Y en tercer lugar tenemos la sombra, que vendría a ser la proyección exterior que tiene el dictador. O sea, es la repetición de su imagen. Algo muy interesante que nosotros vemos en esta escena es que sabemos ya que a lo largo de la novela va dando vestigios de que él sabe que está muerto, pero que se niega a aceptar eso. Él es consciente de que su existencia es su repetición, o sea, él sabe que está hablando desde la muerte, pero se niega a aceptar ese diagnóstico que le van a dar más adelante. Y el libro nos dice, si faltara alguna de las tres, por ejemplo, el alma huevo, el hombre incompleto seguiría caminando, cumpliendo con sus obligaciones, pero con permanentes dolores de cabeza y de cuerpo. Esto concuerda con los estudios que les mencioné antes, y de hecho, en una de mis investigaciones yo encontré información importante que dice que, como dice que una persona puede seguir funcionando, es importante que la persona que presenta ciertos síntomas, de repente puede salir una persona a compartir con otras personas y regresa cambiada, regresa de repente cabizbaja, deprimida. Esa es una señal de que perdió una de sus almas. ¿Y en qué momento es importante que busque ayuda? Antes de que empeoren los síntomas. ¿Por qué? Porque los espíritus auxiliares del chamán, que, bueno, ahí entra la función del chamán, ¿verdad? Dentro de la cultura Nibacle, que debe asistir a la persona enferma y mediante rituales hacerla recuperar el alma perdida. Y esta parte es muy importante que recordemos, porque más adelante ya vamos a tenerle al Supremo bastante desesperado buscando una solución y no va a encontrar por justamente buscar ayuda muy tarde. Bueno, está la conversación donde el Supremo le pregunta al hechicero que le explique cuál es el misterio de estas tres almas. Él incluso llega a asociar esto con el misterio de la Santísima Trinidad, pero obviamente esto no corresponde con esta cosmovisión. Y
el hechicero le va explicando, bueno, tenemos 3 almas, como les dije, las funciones, le explica que es necesario que la persona tenga esas 3 almas funcionando para que esté conectada al universo y esté feliz, o sea, que no sea una persona en depresión y demás. Y el clímax de la conversación llega justamente cuando el Supremo pide por favor al traductor, por medio de un traductor, estaba hablando con el hechicero, que por favor le consulte si le puede curar, porque recordemos que el Supremo ya estaba bastante enfermo, estaba cansado y una situación bastante difícil. Y el diagnóstico que le da justamente el hechicero es que él está vacío, que justamente los espíritus auxiliares no pueden ingresar, no pueden ayudar. O sea, si él quisiera que el chamán le ayude, no va a poder porque ya no hay nada que hacer, es un vacío, o sea, ya no tiene vitalidad que recuperar, o sea, no hay nada que él pueda hacer, y no porque la cosmovisión Ibaklé no tenga la capacidad, sino porque no hay luego más nada que ayudar. Y le explica que la piedra grande de la muerte es como una metáfora, ¿verdad? Ha caído dentro y ya no hay forma de sacarla. Esto dice Ibaklé, excelencia. Y por supuesto, como todo supremo que es el doctor Francia, se niega a aceptar y dice, pero el vacío es todavía algo. O sea, hasta este momento él se niega a aceptar el diagnóstico que recibe y dice que los demonios que le explica al hechicero que no van a poder con él. Y nosotros estuvimos estudiando bastante esta perspectiva con el profesor Pitasilgo, porque nosotros, además de esta idea de las 3 almas, podemos conectar con las 3 personalidades, por así decirlo, del dictador, porque, como mencionó antes Fiorella, nosotros tenemos varios elementos narrativos. Por ejemplo, tenemos el cuaderno privado, tenemos la circular, y no es el mismo doctor Francia en cada uno de esos documentos, y sus personalidades se pueden conectar con esta teoría de las 3 almas. Por ejemplo, el yo, que es la parte más vulnerable, por así decirlo, se conecta con el alma principal. Él se conecta con la proyección externa de la imagen pública, y el Supremo se conecta con el alma cáscara. ¿Por qué? Porque la figura del Supremo lo que hace es proteger el ego del dictador, pero el Supremo le llega a superar a él en su esencia, porque tanto es él el que en toda la novela lucha para reivindicar su imagen política, que termina superándole totalmente, y eso le lleva a un vacío sin alma, o sea, eso le termina consumiendo a él. Y como les dije, nosotros tenemos varios elementos y voces, ¿verdad? Es bastante crítico esto. Y en el cuaderno privado, por ejemplo, nosotros no le vamos a ver a un supremo tratando de imponer algo. Él se desahoga, él tiene reflexiones íntimas, y él acá, en este espacio que se conecta con el alma principal, justamente por ser la más vulnerable, no necesita fingir nada. No así en la circular perpetua, donde él da órdenes, donde él le dicta a Patiño para que busque esto o que mande a comprar esto, o sea, le ordena a la gente, y él busca establecer su propia verdad, como bien lo dijo Natalia. Él busca controlar la narrativa por medio de la circular perpetua. Y la letra desconocida, que como nosotros interpretamos, es la voz de la conciencia del dictador. ¿Por qué? Porque el dictador dice algo, pero mi gobierno es, no sé, lo máximo, y justamente abajo aparece como una discusión, pero esa discusión en el fondo nosotros creemos que es de él con él mismo. ¿Por qué? Porque creemos que en el fondo es el eco de su conciencia, como bien dice ahí, que se hace contra su propio discurso. Y bien, en mi opinión, esta es una de mis escenas favoritas, realmente, porque lo que busca es revelar la fragilidad, esa desfragmentación que vimos de las 3 personalidades, que no es la misma yo, el Supremo, que no es el mismo en el cuaderno privado, en la circular perpetua, tampoco lo es en la letra desconocida, porque su conciencia
esta escena sirve para justamente revelar eso. ¿Y por qué? Porque el Ibaqué no le debe nada al dictador. Y es como que desde afuera le están diciendo, vos estás muerto, puedes recibir ayuda. Y aunque él más adelante reconoce que está muerto, como ya al final de la obra prácticamente tiene conversaciones sombrías con el perro, justamente parte del realismo mágico, esta escena en particular a mí me encantó. ¿Por qué? Porque Roa no solo incorporó técnicas narrativas fantásticas como mencionó Fiorella, o el realismo mágico, el espacio metafísico en sí de la obra, sino que incorporó una cultura para demostrar que hay algo que el poder absoluto no puede hacer, y es justamente controlar la muerte. Bueno, quiero interpretar lo que a quienes hemos oído, realmente una clase magistral. Yo estoy emocionada, profundamente agradecida, realmente una lectura fantástica, y me gustaría poder tener tiempo para que le hagan preguntas, porque ellas tienen mucho que contar todavía. Lamentablemente tenemos que entregar el salón, pero ya ven que que Roa hay mucho todavía que descubrir, hay mucho que investigar, y esto es una muestra nada más de lo que ellas han hecho, porque son muchos alumnos, han hecho un trabajo excelente, que a mí me gustaría que fueran publicados, porque valen la pena. Y realmente le agradezco al profesor porque los ha acompañado en esta investigación, en esta lectura tan buena, y que nos ha dado a nosotros. Yo que sigo escuchando desde hace 70, 50 años, estoy escuchando esto, sigo descubriendo cosas a través de ustedes. Muchísimas gracias, y gracias a todos ustedes. Abandonar el salón. Gracias por venir, y bueno, nos esperamos allí para las fotos, si es que vienen unas excelentes alumnas de letras, de la carrera de letras de la Facultad de Filosofía de la UNA. Aplauso otra vez para ellos. Tenemos otra actividad con la gente que ha leído también el Supremo y que quiere comentar, así que están invitados. Y por favor, están invitados que en este mismo nivel, al final, caminando derechito, van a encontrar el stand de la Fundación, que tiene mucho que ofrecer, porque tiene una línea de vida, tiene una forma como visual de poder entender algunas cosas de este gran autor que nos va a seguir maravillando mucho tiempo más. Yo creo que ya se transforma en un clásico y que muchos años después nos va a seguir replicando. Muchísimas gracias.